Bueno, Fidel y Raúl Castro recibían dinero de Pablo Escobar, en directo, con pocos intermediarios. Eso es lo que dice Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar. Nunca antes nadie lo había dicho tan claro ni con tanto conocimiento de causa. Desde los 70 muchos lo han venido diciendo, pero nadie ha podido comprobarlo, que los hermanos Castro estuvieron involucrados en el narcotráfico. Hoy un alto oficial de la escolta de Fidel Castro está con nosotros. Se llama el teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez. Era un hombre de extrema confianza de Fidel, a tal punto que le llevaba el diario personal de Fidel Castro. Y Sánchez dice que él sí oyó hablar del tema del narcotráfico. Pero antes vamos a escuchar a Popeye para que usted vea lo que Popeye dice. Cuénteme de Cuba, fíjese. Lo de Cuba yo lo conozco muy bien, porque yo estuve en Cayo Hueso. Nosotros encaletamos la cocaína que entraba de Cuba a Cayo Hueso, la encaletamos en Kendall, en Hialeah, en Boca Ratón, que usted sabe que en Boca Ratón pues, es el barrio de los ricos de Miami. Sí. Conocí la relación directa porque yo fui muy amigo del cocodrilo de Jorge Avendaño, que estuvo dentro de Cuba, manejando la operación en Cuba. ¿Quién es Jorge Avendaño? Jorge Avendaño era el enviado de Pablo Emilio Escobar Gaviria a la isla de Cuba. ¿Y con quién hablaba Avendaño? Realmente hablaba directamente con Raúl Castro y Raúl hablaba con su hermano Fidel. ¿Y cómo usted sabe que Avendaño, que era el emisario de Pablo, hablaba con Raúl? ¿Cómo usted lo sabe? Porque era una operación directa entre Pablo, Raúl y Fidel, de ahí no se podía salir. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque usted es una de las pocas personas que queda viva, que sabe la relación entre Cuba y Pablo. Como yo estuve en Cayo Hueso recibiendo la cocaína, después cuando yo regreso a Colombia, yo era muy amigo del cocodrilo, y el cocodrilo me pregunta a mí qué problemas hubo en Cayo Hueso, porque como ellos tuvieron un problema delicado a raíz cuando ya las autoridades norteamericanas descubren la cocaína, y yo hablo con el cocodrilo me dice a mí de que él habla directamente con Raúl, porque Raúl era el jefe del ejército y era el que proveía la gasolina, recibía las aeronaves que llegaban de México y habían unos vuelos que eran de Colombia. Usted me dice a mí que el emisario de Pablo Escobar hablaba directamente con Raúl Castro. Raúl Castro. ¿Se lo dijo a usted? Me lo dijo a mí y yo lo oí en reuniones cuando estaban con el patrón, porque eso se hablaba. ¿Qué oí en reuniones? En las reuniones y cuando venían los emisarios de Cuba. Hablaban el patrón, los emisarios de Cuba, el cocodrilo, y yo estaba ahí. ¿Y quiénes eran los emisarios que venían de Cuba? Eran dos muchachos que nosotros los conocíamos nosotros le hemos conseguido papeles como costeño, ellos tenían papeles colombianos para poderse mover dentro de Colombia. Okay. Porque ellos tenían acento costeño y la persona aquí de la costa era un poquito parecido al cubano. A esta persona que usted tiene sentada al frente, Popeye, John Jairo Vázquez, era de extrema confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria. En el año 1988, Pablo Emilio Escobar Gaviria me entrega una carta a mí. Yo andaba con otros papeles ya, yo estaba lo que llamamos con cédula falsa, enchapado. Me entrega una carta de este grosor para Raúl y Fidel Castro. Okay. Esa carta, ¿a quién tengo que entregársela yo? Tengo que ir a México. En el aeropuerto de México se coordina por intermedio de un emisario del patrón para que me espere el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el mismo de 100 años de soledad. Ahí me espera el Nobel, inclusive la policía del aeropuerto no me dejan ni requisar ni nada, me reciben en la escalerilla del avión y ellos mismos me recogen mi equipaje, yo voy y le entrego la carta al Nobel de Literatura. ¿Esa carta para quién es? Para Raúl y Fidel Castro. De parte de Pablo. De parte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el mismo Pablo que hemos hablado toda la tarde en el día de hoy. Esa carta era para volver a recomponer el narcotráfico, porque ese narcotráfico nace en el año 84, viene desde Panamá, Nicaragua, Cuba. Ok, y entonces dígame lo que Pablo le dice a usted. Pablo dice, según usted dice en el libro, que decía Pablo que hacer negocios con Raúl Castro era muy bueno porque Raúl era un hombre serio y emprendedor. Emprendedor. ¿Qué se trataba de ello? Se trataba de apoyar la revolución cubana y de entrar la droga directamente a Miami, porque cuando se entra la droga por México, la droga llega a Los Ángeles, y en Los Ángeles vale 11.000, en esa época valía $11.000 un kilo de cocaína, y en Miami vale $16.000. Y también se trata, la ruta es costosa, porque tienen que ver los mexicanos, claro. Pero el patrón mandaba por un lado y por el otro, porque también hay vuelos desde Colombia que llegan directamente a Cuba, pero
Pero, ¿cuál era la cosa que el patrón buscaba con Raúl? El patrón buscaba que Raúl le consiguiera los similares a los Sting, los tierraires. Claro, pero vamos, quedémonos nuevamente en la relación entre Pablo y Raúl. ¿Cómo a usted le consta? Porque el gobierno cubano ha dicho muchas veces que el autor de todo el narcotráfico era el general Ochoa y que por eso terminó en el paredón. ¿Cómo a usted le consta que Raúl hablaba con Pablo? Yo nunca oí al patrón hablando de general Ochoa, siempre hablaban de Raúl y Fidel. Y cuando venían los emisarios eran de parte de Raúl y Fidel. Y no creo que hayan dos Raúl y dos Fidel Castro Rus Entonces usted nunca oyó hablar del general Ochoa. No, solo hablaban de Raúl y Fidel, era lo que se hablaba ahí. El general Ochoa lo manejaba era Raúl, que ese era el puente para ellos manejarlo. Pero el que proveía, el que ordenaba proveer el combustible para las aeronaves que llegaban de Colombia y de México era Raúl. ¿Cómo usted lo sabe? Porque me lo contaba el cocodrilo a mí. ¿Y el cocodrilo quién era otra vez? El cocodrilo era el enviado de Pablo Emilio Escobar Gaviria a la isla de Cuba a hablar directamente con Raúl y con Fidel. Ellos proveían el combustible para las lanchas rápidas entre Cuba y Cayo Hueso. ¿Dónde está el cocodrilo ahora? El cocodrilo está muerto. El cocodrilo muere en Costa Rica. Pero después de que él estuvo preso y salió en libertad y muere en Costa Rica. ¿Y quiénes eran los emisarios que usted dice que usted estuvo con los emisarios cubanos, con Gacha, con Pablo y usted? ¿Quiénes eran? ¿Usted se acuerda? Son dos. ¿Cómo lucían? Tenían tipo de costeños como ribereños de la costa aquí del mar, como en Colombia, como barranquilleros. Eran unos muchachos de unos 28, 32 años de edad. ¿Cuál era? ¿Por qué había tanto contacto entre Pablo Escobar y Raúl y Fidel? Porque Pablo Escobar era una mente privilegiada. Lo que están haciendo los narcos hoy en el año 2012, Pablo Escobar lo pensó en el año 1988, que era que los rusos le prestaran un submarino para inundar de cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica a través de los hermanos Castro. No se pudo concretar esa operación, pero era para meter 30, 40, 50, 60 toneladas de cocaína. Con un submarino. Con un submarino. ¿Y por qué no se concreta esa operación? Porque hubo mucho emisario y mucha cosa. Razón viene, razón va. A lo último no pudieron convencer a los rusos de que prestaran el submarino. Popeye es el último que queda vivo de ese grupo de lugartenientes de Pablo Escobar que sabe de la relación entre Escobar y los cubanos. Gracias, coronel, que está con nosotros. El teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, solamente para que usted entienda a quién tengo delante, durante 26 años formó parte del Servicio de Seguridad del Gobierno y 17 de esos 26 protegió directamente a Fidel. Recorrió con Fidel 25 países. Pasó más horas con Fidel Castro que con su familia durante casi 20 años. El mismo Fidel lo envió a prisión como castigo por querer abandonar su puesto en el llamado primer círculo de confianza. Llegó a Miami por México en el 2008 y aparte de eso fue por muchos años el encargado de llevar el diario personal de Fidel Castro. Muchísimas gracias, teniente coronel, por estar con nosotros. Usted es la persona ideal para preguntarle. Usted conoció de primera mano a Fidel Castro, como lo acabo de decir. ¿Usted cree que Fidel, con su gran inteligencia y su gran maldad, era capaz de meterse en el narcotráfico? Bueno, es un placer estar contigo, Maripira. El placer es nuestro. Sí, incluso yo tengo la certeza, porque oí una conversación entre Fidel y el ministro hablante, de que Fidel era el que estaba dirigiendo la droga, todo este endamiaje de la droga en Cuba, como Raúl también estaba dirigiendo otra parte. Ahora, es bueno ver y hablar sobre cómo estaba estructurado este sistema de mando en esta operación de la droga, porque Fidel estructuró esto como si fuera una pequeña célula del movimiento 26 de julio. O sea, tenemos en una cabeza a Fidel Castro, tenemos en otra cabeza a Raúl Castro. Fidel Castro atendía directamente a Abrantes, que es la conversación que yo oí en Palacio, que te la voy a contar después. Y Raúl atendía directamente a Ochoa. Entre Fidel y Raúl sí había comunicación. Pero Abrantes dirigía a todos los demás del Ministerio del Interior, lo que sea Tony de la Guardia, Padrón, etcétera, quién era Abrantes, para el hermano latinoamericano que no sabe quién es. Claro. Abrantes era el ministro del Interior en aquella época, que fue por muchos años jefe de la escolta de Fidel. Fidel lo manda a los órganos de seguridad y de ahí, después que sale Ramiro, creo, en su segundo mandato, asume la dirección del Ministerio del Interior. Y Abrantes está en su puesto, en este puesto que usted me dice, en el momento que Pablo Escobar está en Colombia
dirigiendo el cartel de Medellín? Claro, Las él está épocas y las fechas coinciden. Sí, sí, él está en funciones en esos momentos. Entonces, Abrante, como te decía, dirigía a Tony de la Guardia, a Padrón, a todos los demás implicados en la droga del departamento MC, de la inteligencia, y Ochoa se encargaba de dirigir a Martínez y toda la otra parte del ejército. ¿Qué sucede con esto? Que hay que decirlo, ¿no? De una manera muy inteligente, cuando se da todo el proceso de la causa 1 del 89, lo primero que hace Fidel y Raúl Castro es descabezar el hilo que los une con estos implicados de la droga. Fusilan a Ochoa, se corta el hilo de la conexión Ochoa hacia Raúl y va preso Abrante en la causa número 2 con 30 años y después muere en prisión y se corta el hilo de la comunicación de esta parte del Ministerio del Interior, del oficial del Ministerio del Interior, con la droga hacia Fidel Castro. O sea, cortan ese hilo y ellos quedan entonces, lo que me está sin ninguna diciendo es conexión. que es un endamiaje o que es una operación para borrar la evidencia que ellos estaban relacionados con el narcotráfico. Eso es lo que usted me está diciendo. Las palabras de Popeye, ¿usted piensa que son palabras? ¿Se le puede creer? Sabemos que este señor es un asesino, fue un sicario, que su historial no es un historial limpio. Ahora, ¿usted le cree lo que él dice? Mira, yo creo que Popeye sí tiene mucha verdad en lo que está diciendo. Ahora, quizás la historia de las cartas que se le hizo creer a Pablo Escobar de que iban a llegar directamente a Fidel y a Raúl Castro no es tan así, por esto mismo que te estaba explicando. O sea, yo sí tengo conocimiento porque lo presencié en la casa de García Márquez en Cuba, conversaciones entre Fidel y García Márquez, donde García Márquez alertaba a Fidel sobre el comentario que había de personalidades y presidentes incluso a nivel latinoamericano de que había altos oficiales del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas cubanas que estaban dentro del tráfico de drogas. ¿Qué decía? Yo tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, usted me va a hablar de esa conversación que usted la oyó, entre Fidel Castro y Abrantes, ¿correcto? Ok, cómo no. Y me va también a hablar del almacén en Varadero. Son dos evidencias que usted puede compartir con nosotros apoyando las palabras de Popeye. ¿Es así? Sí, cómo no. Ya regreso. Con un gusto. Ok, Teniente Coronel, usted en el último segmento usted me dice que usted fue testigo de una conversación entre Abrantes y Fidel Castro relacionado con la droga. Dígame qué usted oyó. Mira, en el tercer piso de Palacio, donde Fidel tiene el despacho, hay una antesala que es donde estábamos los escoltas que estábamos allí, que siempre estaba el jefe de la escolta, el médico y yo. En ese momento estoy yo solo. Había salido el jefe de la escolta y el médico. Y Fidel sale de su despacho y me dice, Sánchez, va a venir Abrante. Yo le digo, ok, comandante, cuando llega Abrante, nunca pasan así al despacho, sino me dice Sánchez, después que lo saludo, me dice Sánchez, dile al jefe que estoy aquí. Yo le toco la puerta del despacho a Fidel y le digo, comandante, ahí está Abrante. Y me dice, dile que pase. No había entrado todavía Abrante, sale rápido Fidel y yo estoy sentado en la mesa donde están los monitores de las cámaras que están por fuera de Palacio, la pizarra telefónica y detrás de mí está el control de los micrófonos dentro del despacho de Fidel. Y él me dice, Sánchez, que no graben. Que no graben. Que no graben esta conversación. Yo automáticamente me viro delante de Fidel, abro las puertas donde están las llaves de los micrófonos y cierro todos los micrófonos delante de Fidel. Y cierro las dos puertas y me vuelvo a poner. Porque era una costumbre de Fidel grabar lo que se hablaba en su despacho. Claro, ahí fue donde se grabó a Fox, el presidente Fox, aquella vez. Claro. Todo eso. Comes y te vas. Claro. Bien. Todo eso se grabó allí y se graba. En esta oportunidad, ciérrame los micrófonos. Exacto. Yo lo cerré delante de él entró. Pero yo me quedo en mi puesto, con los micrófonos cerrados. Pero pasa mucho tiempo, María Elvira. ¿Cuánto es mucho tiempo? Digamos, una hora y media, 2 horas. Y Fidel, cada vez que estaba con Abrante, con personas de confianza, él salía de su despacho y nos decía que le diéramos un whisky o a la roca o cualquiera. Y Abrante tomaba siempre, cuando estaba con Fidel, un cortadito, que es un café con crema. Bien. Le gustaba mucho. Pero pasa hora y media, 2 horas y no hay nada, nadie pide. Y entonces, como escolta, al fin me entra la preocupación y la curiosidad de por qué no habían salido. Y doy
media vuelta en mi silla y abro los micrófonos y estaban en el primer micrófono, o sea, la primera parte del despacho de Fidel, que tiene su buró y un jueguito como de living, así, con una mesa. Abre el micrófono y empieza a escuchar. En ese momento Abrantes le está explicando a Fidel que había un lanchero de aquí de Estados Unidos que iba a Cuba y que ofrecía $75,000 por estar con su familia en Cuba. A Fidel le preocupa mucho esto y le dice a Abrantes, ¿y cómo vamos, o tú vas a garantizar, así mismo le dice, cómo tú vas a garantizar que la familia, después que lo vea él, no hable de que él estuvo aquí en Cuba? Lanchero es la persona que tiene una lancha y lleva droga de un punto a otro. Exacto. Eso es un lanchero. Exacto. Bien. Que es de origen cubano, por supuesto. Entonces, Abrantes le explica. Le dice, no, comandante, hemos hecho un plan, que el plan es que hacerle saber a la familia de que este lanchero es un agente de la seguridad infiltrado en Estados Unidos y por tanto no pueden hablar acerca de su estancia en Cuba porque puede peligrar la vida y la libertad de su ser querido. Y aparte de eso, le vamos a montar un sistema de seguridad con hombres de nosotros, del Ministerio del Interior, le dijo, para que lo protegieran. Bien, sí, sabemos lo que significa protegerlo. Claro, yo allí me doy cuenta, me quedo como eléctrico. Usted escuchó todo esto. Todo esto. Con sus oídos. Con mis oídos. Usted escucha todo esto, muy bien. Claro. Ya se da cuenta que su labor era que Fidel estaba bien, usted escucha la conversación y entonces Fidel, ¿qué le contesta cuando Abrantes le asegura que el señor se va a portar bien? No, él accedió, me dice, si es así como tú dices, y tú garantizas que no va a haber problema, y le da luz verde a Abrantes. Yo ahí cierro los micrófonos, María Elvira. Claro. Yo cierro los micrófonos porque yo me quedé como si me hubieran dado un corrientazo, porque hasta ese momento yo estaba ciego, protegiendo a un hombre que yo pensaba que era un ídolo y un hombre que se merecía incluso que yo ofreciera mi vida por proteger a la de él. Pero en ese momento me doy cuenta que estoy defendiendo o que estoy protegiendo a un narcotraficante. Le pasó igual que a Popeye con Pablo Escobar. Parecido. Vamos entonces al almacén en Varadero, pero bueno, uno siempre tiene el derecho a rectificar, ¿no? Claro, claro. Y a decir, me equivoqué, como ocurrió con Pablo, bueno, le ha costado 20 años de cárcel. Claro. Y a usted el exilio. No es así. Y además 2 años de prisión por querer irse de ese círculo. El almacén en Varadero, que lo estamos viendo ahí en pantalla, ¿qué es lo que es esto? Eso es, yo te voy a decir muy rapidito, yo visité antes de la causa 1 y 2, como en 2 o 3 ocasiones, este almacén con Fidel Castro, siendo miembro de la escolta. La escolta se quedaba detrás y yo, que llevaba su diario, sí entraba hasta las puertas del almacén. Dentro del almacén nunca entró Fidel, pero en las puertas del almacén, donde Abrantes le enseña las cajas de tabaco y las cajas de ron a Habana Club, que supuestamente era lo que venía de contrabando para Estados Unidos. Bien. ¿Qué sucede con esto? En ese almacén que está ahí señalado, ahí es donde estaba, en ese solo almacén. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se da la causa 1 y cuando se da todo este proceso de la droga, sale a relucir que estos oficiales que estaban en la droga guardaban la droga en este almacén de Varadero. Y es donde yo entonces empiezo a atar cabo y digo, pero si yo he estado ahí 2 o 3 veces con Fidel, o sea que Fidel incluso, eso me hace más firme la idea de que Fidel estaba en el narcotráfico. ¿Cuál era la razón oficial por la cual Fidel tenía que ir a ese almacén? Mira, esa razón no la sé, o sea, yo no sé. ¿Él iba a visitar? No sé lo que... ¿Ustedes lo acompañaban? ¿Cuál era la actividad de él en ese almacén? No, Abrantes le estaba explicando lo que te estaba diciendo yo, que ese era el almacén donde ellos estaban guardando estas cosas que venían supuestamente de contrabando. Después sale en la causa 2 que allí lo que venía para Estados Unidos era la droga. Popeye dice que García Márquez, usted lo escuchó, sirvió de mensajero entre Fidel y Pablo Escobar, que Pablo, el patrón, le da una carta bien gruesa, lo envía a México y ahí es donde se encuentra con García Márquez en el aeropuerto. ¿Usted cree que eso pudo haber sido cierto? ¿Que Mira, García Márquez era el enviado de Pablo con Fidel? Mira, yo, o sea, no lo puedo afirmar categóricamente, pero tampoco lo niego. ¿Por qué? Porque García Márquez, ya te dije que oí la conversación de que él le llevaba la información a Fidel de que se sabía que había altos oficiales dentro de la droga, así que no descarto esa posibilidad. Oírlo, nunca lo oí así de esa forma, no puedo decir una cosa que no conozco, pero tampoco descarto la posibilidad de que haya sido así realmente. ¿Y por qué no la descarta?
No la descarto porque si ya sirvió de informante de Fidel, alertándolo de que había oficiales del Ministerio del Interior y de la Fuerza Armada dentro de la droga, es muy posible que podía haber hecho En la otra. casa número 6, que no sé si tenemos la fotografía, era donde se quedaba o donde se queda García Márquez cuando va a La Habana, ¿no? Que es la casa número 6 de protocolo. Sí, esa casa se la regaló Fidel a García Márquez. Ahí está en el mapa Sí. de Google. Ahora, usted me dice que Fidel se sentía muy bien en esa casa. La escolta, en algún momento la conversación entre García Márquez y Fidel, ¿alguien las escuchaba? ¿Cómo era la seguridad cuando se encontraba con el Nobel? No, cuando se llegaba a esa casa, la escolta se quedaba por fuera de la casa, o sea, cubriendo las posiciones que teníamos establecidas allí. Y los que pasaban dentro de la casa eran los mismos que siempre estuvimos al lado de Fidel. Era el jefe de la escolta, el médico y yo. El jefe de la escolta y el médico a veces se retiraban y yo sí tenía que estar ahí porque tenía que oír y tenía que hacer un resumen de lo que hablaban y de lo que conversaban y a la hora que conversaban. Incluso si Fidel se tomaba un té, tenía que anotarlo en su diario. Pero no hubo momentos de intimidad donde García Márquez y Fidel hablaban a solas sin que nadie los escuchara. Porque si en realidad lo que dice Popeye es verdad y hay una carta de Pablo que hay que dársela a Fidel, yo no creo que Fidel va a abrir esa carta delante de nadie. ¿O cómo era el mecanismo? No, yo te voy a explicar. En estas conversaciones con García Márquez, con cualquier otra persona, le entregaban un documento a Fidel y esos documentos generalmente, no te puedo decir 100%, pero generalmente primero tenían que pasar por la escolta. Jamás puede llegar un documento a Fidel Castro que no pase por la escolta, por muchas razones. Pero de las manos de García Márquez podría haber sido... Tampoco. García Márquez, cuando tenga un documento para Fidel, tenía que comunicárselo al jefe de la escolta. Primero llamarlo. Tengo aquí, antes de que Fidel llegue a su casa, tengo aquí, y allá se envían los técnicos y se revisa el documento. Entonces, bueno, queda entonces en suspenso si en realidad esa carta se la entregaron o no. Yo vi en muchas ocasiones García Márquez y Fidel Castro mirando escritos y hojeando escritos. Por eso te digo que no puedo descartar eso. O se la lee el mismo García Márquez, exacto. Se la lee y guarda, ¿no? Y guarda el papel, no necesariamente... No creo que Fidel, si haya existido esa carta, no creo que Fidel se la haya dejado a García Márquez. Yo estoy completamente convencido que se existió, Fidel se la llevó. No iba a dejar pruebas. Mañana continuamos con usted. Muchísimas gracias. Un para placer. que nos siga abundando en este tema. Usted sabe que el gobierno federal ha tratado de hacer varias acusaciones oficiales y eso nunca ha ocurrido. Popeye es la última evidencia viva que queda. Ya regresamos. Un placer, Maribel. Pablo Escobar quería tener una defensa antiaérea, sí propia. En los años 80, el jefe del cartel de Medellín, el patrón del mal, le solicitó a Fidel Castro cohetes tierra-aire que venían de Rusia. Esto le hubiera permitido a Pablo atacar aviones y helicópteros del ejército colombiano. Para Escobar esto hubiera significado una gran ventaja estratégica. Para Castro hubiera sido un error político de lamentables consecuencias. Esta noche el teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, que estuvo con nosotros la noche de anoche y quien cuidó las espaldas de Castro por más de 20 años, nos habla de los millonarios gastos y los escandalosos secretos del mandatario cubano en esa época. Fíjense. Usted dice que los dólares llegaban a Medellín a manos llenas y que allí se repartía el dinero a los socios cubanos. ¿Cómo era esa repartición? Aquí estamos en Medellín, en la finca, ahí está la mesa, los dólares están arriba de la mesa, pienso yo que así es la película, y entonces la repartición, ¿a quién por parte del régimen cubano? Los aviones que llevan la cocaína, muchas veces no llevan mucha cocaína porque tenían que llevar buen combustible y ahí llevan el dinero que se pagaba allá. Porque ¿Y pagaba... usted no sabe a quién se le pagaba? No, el dinero lo llevaba, lo cogía el cocodrilo y se lo entregaba a Raúl Castro. Porque en la contabilidad del cartel de Medellín ahí están todos los dineros que se le pagó a Raúl y a Fidel. Espérese, repítame eso otra vez. El cocodrilo, que era Avendaño, llevaba el dinero. Jorge Avendaño. Llevaba en una avioneta el dinero que se le iba a pagar directamente a Raúl. A Raúl y a Fidel Castro. El dinero le entraba directamente a ellos dos. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque a mí el cocodrilo me lo cuenta, porque lo hablaba Pablo Escobar directamente. ¿Por qué? Porque había una... Pero usted entiende la seriedad de lo que usted me está diciendo. Sí, lo estoy diciendo tranquilamente. Yo me puedo someter a un detector de mentiras. Porque había una operación que el patrón quería hacer.
que enviarles más dinero y que le enviaran armas en los aviones de regreso. Y no se pudo concretar, porque ellos le ofrecieron unos fusiles AK-47 y el patrón no necesitaba eso. El patrón lo que necesitaba era los Stinger, o no los Stinger, sino los similares rusos. ¿Para qué quería Escobar un Stinger? El patrón quería los misiles tierra-aire de los soviéticos, porque el Stinger es el norteamericano. Sí. Para en caso de una operación helicotransportada que nos hicieran a nosotros, para derribar los helicópteros, porque en esa época no habían, en Colombia los helicópteros eran Bell Ranger 206. Y también para derribar el helicóptero del presidente de la República. Pero los cubanos nunca le proveyeron los Stingers. No los proveyeron, rusos. No. Raúl Castro en este momento es el dictador o es el gobernante cubano. Raúl Castro en este momento sigue en el poder y usted está diciendo que él recibía directamente el dinero de Pablo porque se lo contó a usted el que le entregaba el dinero. Sí, y hay otra cosa. Lo que pasa es que Raúl era el jefe del ejército, el que controlaba las pistas en Cuba donde llegaban los aviones. Y él manejaba la operación del dinero personalmente él, porque es que el cocodrilo no se le entregaba sino a Raúl. Porque la orden del patrón era entregar directamente, porque eso no iba a tercera mano. Porque el dinero era dinero en efectivo y el dinero no iba a llegar a terceras manos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Ellos cobraban, depende del embarque, el dinero se lo entregaban de muchas formas. Muchas veces hubo dinero que se entregó directamente cuando llegaban las lanchas rápidas, se entregó en Cayo Hueso y regresó, y desde Miami regresó a Cuba, en las mismas lanchas rápidas. Ellos cobraban $2.000 por kilo, hay veces cobraban 2.200 por cierta actividad que hubiera más costosa por guardar la mercancía. Inclusive cuando se terminó la operación de narcotráfico, quedó mucha cocaína enterrada en Cuba. El cocodrilo habla que allá quedaron más de 20.000 kilos de cocaína. Enterrados en Cuba. Enterrado en Cuba, esa cocaína se perdió, porque la cocaína tiene su vida útil, y más en un clima como el cubano. Y ahora entonces, volviendo a la anécdota que usted me dice con García Márquez, es que ahí Pablo Escobar quiere reanudar los vínculos del narcotráfico con Raúl y Fidel, según usted me está diciendo. Inclusive, se lo digo ya mismo, se lo juro por la vida de mi hijo, que se muera mi hijo ya que es lo que más amo en la vida. Pablo Escobar me propone a mí, yo ya siendo buscado, para que yo vaya a Cuba, si él recompone esa relación, para que yo maneje el contacto con Raúl y con Fidel. ¿Y usted qué le dice? Que sí, claro. ¿Y por qué no va? No, porque no se concretan las cosas. ¿Por qué no se concretan? ¿Por qué no se concretan las cosas? Porque ya Raúl y Fidel saben que la CIA los tiene en la mira, y en el momento que detecten a Popeye dentro de Cuba y que vuelvan a detectar la operación de narcotráfico, y fuera de eso ya los norteamericanos teníamos vigilado las costas, y ya el tráfico ya era más pesado. Entonces el juicio Ochoa y todo este despliegue público que hace el régimen cubano, acusando al general Ochoa y a Tony de la Guardia y a otros como que ellos eran en realidad los que estaban armando el narcotráfico en las costas cubanas. ¿Usted qué dice? Cuando mataron toda esa gente, el patrón se reía. ¿Él lo vio en la televisión? ¿Ah? ¿Lo vio en la televisión? ¿Estaba usted presente con Pablo Escobar cuando el juicio No, en ese Ochoa? momento no me tocó así, pero cuando él hacía comentarios de ver cómo se movían las cosas. ¿Pero por qué usted dice que se reía cuando usted veía el juicio Ochoa? No. ¿Se reía de qué, Pablo? No, de ver cómo son las cosas, cómo se cubre la gente. Si usted mañana sabe que es su último día y que usted mañana va a morir, ¿qué le dijera al público, qué le dijera a su hijo y qué se dijera a usted mismo? Bueno, yo realmente, si supiera que este es mi último día, pediría perdón a todas las personas que le hice daño, aconsejaría a los jóvenes que nunca tomen la senda del crimen, que no vale la pena ser un criminal, que aprendan a valorar las cosas pequeñas de la vida, las cosas sencillitas, lo que tenemos todo, lo que tiene todo el mundo afuera en la calle. Que no lo apreciamos nosotros. Que no lo aprecien las personas. La libertad. Que las personas son felices y no lo saben. Cuando ya uno pasa 21 años encalabozado acá, se da cuenta que todas las personas afuera son felices, pero las personas no lo saben. Gracias nuevamente por este tiempo y espero que el año que viene, cuando salga, podamos tener una charla como esta, en libertad, y que usted haya aprendido a vivir y a convivir con la sociedad, que no siempre es fácil con el resto de la gente, y que no recurra a la violencia. Gracias, yo lo hago con gusto y le agradezco su sinceridad también conmigo y su respeto.
Todo parece indicar que Popeye sale en libertad el próximo junio. Vamos a ver si podemos hablar con él nuevamente. Le damos la bienvenida aquí a este programa al teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, que como dije ayer fue escolta de Fidel Castro, pero no solamente esto, estuvo 17 de los 26 años al servicio del Servicio de Seguridad del gobierno cubano, protegiendo directamente la vida de Fidel. Recorrió 25 países con él, fue el encargado de llevar el diario personal, fungió como jefe de la avanzada en varios países de Europa. Estuvo más tiempo con Fidel Castro que con su propia familia y el mismo Castro lo envió 2 años a prisión por castigo o como castigo por usted querer abandonar ese cargo. El primer círculo de confianza, que es como se le llama, llegó al exilio en el 2008. Muchísimas gracias, teniente coronel, por estar con nosotros, Sánchez. Fíjese, usted acaba de escuchar, el placer es nuestro, usted acaba de escuchar a Popeye, que muchos consideran que es el último testigo que está vivo de la relación entre Pablo Escobar y la isla de Cuba, o los gobernantes Raúl y Fidel Castro. Coincide la época del narcotráfico con un aumento considerable de los gastos personales de Fidel. Quiero decir, el cash, el efectivo, dinero en efectivo alrededor de Fidel Castro y de Raúl. Usted estuvo allí. ¿Usted qué vio? Sí, sí, coincide plenamente en esa etapa. O sea, en Cuba, el Estado cubano como tal no tenía dinero, no había liquidez para la economía cubana. Sin embargo, en esa misma etapa se dan toda una serie de regalos y construcciones para el uso personal de Fidel Castro, y unos viajes al exterior también que se dan, que todo se pagaba con moneda cash. Usted dice, ¿usted vio maletas? Todo. ¿Usted vio maletas? Sí, en 2 ocasiones vi al ministro del Interior, Abrante, en el despacho de Fidel Castro, entregarle 2 maletines repletos de dinero. No puedo precisar la cantidad que había porque no los conté ni se habló. Lo único que sé es que Abrante le dijo a Fidel delante de mí que eso era dinero del Ministerio del Interior para la Revolución Cubana. Antes de ese momento, ¿usted había visto movimientos parecidos, maletas llenas de dinero o de dólares? En eso se dio un viaje que se da en Harare, cuando la cumbre de Harare, en 1986, yo voy en la avanzada, eso fue una de las veces que yo fui en la avanzada, y se gastaron grandes cantidades de dinero. Yo me imagino que fue mucho más de $1 millón, no puedo precisar tampoco. ¿En qué se gastó, Sánchez? Perdón, allí se compró una residencia para Harare, que es en Zimbabue, creo que tenemos fotografías. Sí. Esto es de lo que usted me está hablando, y lo vemos en pantalla. Aquí lo tenemos en pantalla. Está la casa, en la casa de Fidel en Harare. Porque compraron una casa en Harare que era en Zimbabue. ¿Y por qué había que comprar una casa? Mira, no se compró solamente una casa, o sea, se compró la casa de Harare, que era la casa principal donde se iba a quedar Fidel. Nosotros no confiábamos como seguridad que Fidel fuera a el hotel donde estaba destinado o a la casa que le podía destinar el gobierno de Harare. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a Harare una semana antes habían hecho una incursión, un comando sudafricano, y había llegado a escasos metros de la capital de Harare. Entonces se decide comprar no solo esta casa para Fidel, 2 casas más, y acondicionar 5 casas donde iba a estar el resto de la delegación y personal de apoyo. Y eso usted vio que se compró con dinero en efectivo, ¿lo compró usted? Eso se pagó con dinero en efectivo. Yo estoy ahí en esa foto que tengo un maletín, ese maletín, ahí es donde yo llevaba el dinero. Mira, desde que yo llegué a Harare a mí me dijeron una cosa y me dijo que por orden de Abrante, para los gastos de Fidel Castro no había límite. Entonces yo llegaba a la embajada, pedía 100.000, 150.000. En esa operación se fue a Zimbabue y se compraron 2 Mercedes-Benz, que uno lo está usando el actual embajador cubano en Zimbabue, uno de esos Mercedes que se compró en aquella época. Se pagaron cash, y 4 autos Cressida para las escoltas también del año, y se pagaron cash. ¿Quién llevaba el control de los gastos de ese efectivo del que usted me habla? Mira, el control deben llevarlo a la embajada, yo no sé, yo tenía carta abierta, yo llegaba a la embajada y yo decía, quiero $100.000 porque tengo que comprar el mobiliario para las casas donde se va a quedar Fidel en la delegación. A mí me daban los $100.000 y yo solamente firmaba un modelito chiquito y solamente eso. Yo no tenía que rendir cuenta después en qué lo había gastado ni nada de eso. Fíjense, ahí dice Popeye, y vamos a hablar de esto en mi próximo segmento, que una de las intenciones de lo que quería Pablo Escobar que le diera el gobierno cubano eran los Stingers. Es de fabricación norteamericana, pero de fabricación rusa. La palabra correcta es Estrela 2, según lo designa la OTAN.
que son los cohetes tierra-aire. Desde la tierra uno puede derribar el avión presidencial o un cohete de la Fuerza Aérea, ¿no es así? Entonces la pregunta es, ¿le hubiera costado una crisis internacional a Fidel Castro? ¿Por qué Fidel Castro no le otorga a Pablo lo que él quiere, que son los cohetes tierra-aire? Me lo contesta cuando regresemos. ¿Cómo no? Sánchez, estábamos hablando en el último segmento que la intención de Pablo Escobar con Cuba, aparte de utilizarla para ser un trampolín para su cocaína hacia los Estados Unidos, Pablo Escobar quería que Fidel Castro le presentara, le diera los lanzacohetes tierra-aire que él tenía dado por los rusos. Y Fidel nunca lo hace. Demora y nunca ocurrió. ¿Por qué usted cree que es eso? Mira, Fidel no iba a cometer ese error. Eso iba a ser un error garrafal, mayúsculo. ¿Por qué? Porque ese armamento estaba destinado a Cuba. Y si Pablo tumbaba un avión presidencial o algo... O un avión de Avianca. De Avianca o algo así, pues en la investigación estaba una posibilidad muy latente de que implicaran a Cuba, porque ese armamento estaba destinado a Cuba por los rusos. Entonces eso en los tratados internacionales, eso con mucho cuidado. Entonces, y se ve con mucho cuidado. Y eso. Ahora, ¿qué armamento fue el que fue para el narcotráfico y para las guerrillas en Centroamérica? Bueno, el armamento que fue para esos lugares fue la última base que toman los vietnamitas cuando la liberación de Vietnam. De esa última base se mandó armamento para Cuba, que se depositó en unos almacenes que tenía Abrantes en tropas especiales, a escasos metros del punto cero donde vive Fidel. Ahí Fidel lo llevamos allí, para que viera ese tipo de armamento. Allí yo vi hasta un helicóptero artillado que se trajo de Vietnam. Había fusiles M16A2, había lanzagranadas, había lanzacohetes, pero no de este tipo. Muy bien, y entonces eso era armamento norteamericano que había llegado a manos del Vietcong y del Vietcong a la isla de Cuba. Pero ese no se podía identificar que había ido directamente a Cuba. Exacto. Y no se podía implicar entonces a Fidel Castro. En todo caso implicarían al gobierno de los Estados Unidos porque era armamento norteamericano. Okay, ¿en algún momento usted escuchó a Fidel Castro hablar del narcotráfico? ¿Usted escuchó alguna opinión de él sobre las drogas? No, yo los pocos comentarios que oí directamente del Fidel con eso no hablaba delante de nadie, ni siquiera delante de los escoltas. Yo te comenté ayer que esta conversación donde yo me entero que Fidel está dirigiendo el narcotráfico fue a través de unos micrófonos del despacho. O sea, Fidel no hablaba de eso. Por un descuido suyo, ¿no? Usted abre un micrófono que no estaba autorizado a abrir, ¿no es eso? Claro, por preocupación. Te lo expliqué ayer, de que tenía preocupación de que no me habían pedido nada mucho tiempo solo con Abrantes. Y mira, cuando tú estás en la escolta de una personalidad esa, tú no confías ni en el ministro del Interior, ni confías en nadie. O sea, tú tienes ese bichito por dentro. Volvemos a los gastos que usted me decía. Acabamos de ver una fotografía donde usted compró en efectivo una casa en Zimbabue. Dígame, ¿qué más? ¿Qué más durante esa época del narcotráfico, la abundancia de dinero que usted vio? ¿Qué más se compró? Bueno, esta casa, se compraron varias casas también. Se compraron 2 Mercedes-Benz del año que se tuvieron que comprar en Zambia, porque no se pudieron comprar allí en Harare. Y se compraron 4 autos Cressida también del año. Pero aparte de eso, estamos viendo esta fotografía donde está Fidel Castro en un yate con estas dos personas. Sí. Descríbame qué es esto, con usted y con otra persona más. Claro, aparte de este dinero que se gastó en viajes, que no había, te repito, que no había esa liquidez en el gobierno cubano, a Fidel Abrantes le regala en esta época un yate que es el Pájaro Azul, que es un yate que mandó a construir Abrantes sobre el casco de una torpedera de 4 motores. Pero ese barco, a pesar de que nosotros fuimos de Pinar del Río a la isla de Consomel en una visita que hizo Fidel a la isla de Consomel, ese yate no le gustaba a Fidel. A Fidel le gustaba otro yate que tenía que se llamaba el Aquarama 1. Y entonces Abrantes le manda a fabricar el Aquarama 1 y se lo entrega un día de su cumpleaños. Muy bien, entonces, ¿y Abrantes de dónde obtiene el dinero para poder comprar un yate? Bueno, imagínate que si no había dinero en Cuba, todo este dinero para esto y para otras cosas más y para los viajes que se pagaban cash, porque no es solo el barco lleva equipo, lleva radares,
sonares. La última tecnología. Claro, y todo es de área capitalista. Pues esto lógicamente viene de los negocios que se estaban haciendo por parte del Ministerio del Interior en todo esto del tráfico de armas, el tráfico de droga, todo esto. De ahí es donde tenía que salir el dinero, porque en Cuba no había dinero. Mira, toda la producción de Cuba en aquellos momentos estaba comprometida en un 80, más de un 80% con la Unión Soviética y el resto con el resto de los países socialistas. Cuando usted me dice la producción de qué? De todo, de caña, de ron, de tabaco, de todo, estaba comprometida. Fíjate si es así, que Fidel habla con los soviéticos y de los 12 millones de toneladas de petróleo que le asignan a Cuba, Fidel pide permiso para ajustar los gastos en Cuba y vender en el mercado internacional 3 millones de toneladas de petróleo. Entonces usted me dice que en un momento no había dinero disponible de caja chica para hacer estos excesos y de repente empieza a verlo. Empieza a ver, claro, empieza a ver todo este gasto, porque los 3 millones de toneladas eso duró muy poco. Ya cuando el gobierno sandinista a finales de 1979 empieza una crisis muy grande y Fidel le regala estos 3 millones de toneladas a los sandinistas. Usted estuvo en reuniones de Fidel con Noriega, con Vesco, con Torrijos, con miembros de la FARC de Colombia. ¿De qué hablaban? ¿Se habló en algún momento de este tema? No. ¿O de qué otro tema? No, esto no se hablaba de nada. Se hablaba de política exterior, se hablaba de otros temas, pero delante de otras personas nunca se tocaba estos temas. Con la FARC sí se hablaba de envío de armamento, se hablaba de otro tipo de cooperación, se hablaba de personal de la FARC a ir a entrenarse a Cuba, en el punto cero de Guanabo, eso se hablaba. ¿Entiendes? Y a Vesco sí lo conocí, y conocí donde estaba Vesco en Cuba. También escuchamos de Popeye, algo que sin duda para mí es la revelación más importante de esta entrevista, es que él considera, por lo que escucha de Pablo Escobar, que el dinero se le entregaba, el cocodrilo, que era Avendaño, que era la persona encargada de Pablo para lidiar con los cubanos, que Avendaño le entregaba directamente a Raúl los paquetes de dinero. ¿Usted cree que eso hubiera sido posible, que Raúl se hubiera expuesto a eso? Mira, creo que no. Yo pienso que ahí Popeye tiene la información, pero no toda la información. O sea, yo pienso que este señor, Cocodrilo como lo dicen, sí, efectivamente pagaba, porque es obvio de que se tenía que pagar por todo el narcotráfico, por todas estas cosas, por el favor que Cuba hacía con proteger la droga y toda esa serie de cosas, almacenarla. Pero no creo que se le haya dado directamente a Raúl Castro. No. ¿Por qué? No se iban a arriesgar. Ya te expliqué que habían dos cabezas dirigiendo esto, que era Raúl, Fidel, Abrante y Ochoa. Pero entonces si el dinero no llegaba directamente de patrón a patrón, entonces llegaba de Escobar aquí, en Cuba. Podía llevar de Escobar a Ochoa, de Escobar a Tony de la Guardia, podía llegar, y Tony de la Guardia se lo da a Abrante, y estas son las cantidades de dinero que te digo yo en los dos maletines que vi que Abrante le entregaba dinero del Ministerio del Interior para la revolución a Fidel Castro directamente. Pero es que en realidad el Ministerio del Interior no tenía una industria, ¿no?, que vendiera nada para recibir dólares. Bueno, te voy a hablar algo. Sí había una industria, pero era muy pequeña. O sea, hace muy poco salió una denuncia de IKEA, sobre IKEA, del empleo de reclusos en la fabricación de esto. Pero también Tony de la Guardia creó una industria de falsificación de camisas Christian Dior, de jean, incluso llegaron a falsificar Chivas Riga, que se vendió en Panamá. Claro, pero lo que estábamos hablando al principio de la conversación es que en el momento de la época del narcotráfico, estamos hablando de los 70 a los 80, usted ve que hay un resurgimiento o que hay un poder adquisitivo muchísimo más amplio en este momento en las manos de Fidel que lo que había antes o después. Sí, claro, mira. Es eso. Claro, mira. Ahí incluso se hizo una gran inversión en Cayo Piedra del Sur, que es el callo que Fidel se apropió después de los combates de Bahía de Cochín. ¿Qué tipo de inversión? Bueno, el Cayo Piedra del Sur estaba dividido, específicamente son dos tipos de callos, o sea, dos cayos, y él lo mandó unir con un puente. En el Cayo Norte se fabricó una casa de visita con piscina, sauna, con todos los adelantos, con 5 habitaciones, con equipos electrodomésticos de área capitalista, porque esa era la casa de visita donde él llevaba a las visitas que iban al Cayo con él, ya sean presidentes o no. Y en la parte sur del Cayo se hizo el drenaje del Cayo, se hizo el puente que era de madera, se hizo de concreto, se remodeló la casa de él, se hizo la pista del helicóptero, se puso una planta eléctrica y se hizo entonces las habitaciones para la guarnición,
la cocina y las escoltas. Y lo que usted me está diciendo entonces es que toda esta construcción la financia ese dinero en efectivo que usted vio. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? La financiaba el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior, al no tener una fuente de adquisición de divisas como una industria, legítima, tenía que salir del narcotráfico, del contrabando y de toda esa serie de cosas. Y entonces esos fueron los oficiales del Ministerio del Interior que después cayeron por narcotráfico acusados por la revolución, ¿no es así? Y que algunos de ellos terminaron en el paredón. Efectivamente. Así mismo fue. Dice Popeye también en la entrevista que Pablo Escobar tenía caletas. Para los colombianos, caletas son como escondites. Para los cubanos, caletas son como ensenadas. Sí. Yo sé que usted nos compartió un par de fotografías de la caleta del Rosario en la Ciénaga de Zapata. No sé si podemos poner la fotografía. Dígame qué es lo que pasaba. ¿Por qué está relacionada esta caleta del Rosario con ese dinero que usted me decía? Ahí está la fotografía de la localización. Sí, claro. Mira, esto también en esa época se dio esto. Esto empezó a remodelarse en aquella época del narcotráfico. La caleta es una unidad naval, como una marina, que tiene ciento y tantos hombres operando ahí entre capitanes, maquinistas, guarnición, etcétera, que es solo para Fidel Castro. Pero empezaron a remodelar, a remozarla, ¿en qué sentido? Claro, ahí te voy a explicar. Está el acuarama que te digo que le regaló a Brante. En aquella época se remodelaron completamente los dos yates, la Pionera 1, la Pionera 2, que son yates de 40 pies, 30 y pico, 40 pies cada uno. Y se hizo una patana, que es una patana es una plataforma flotante que se hace un restaurante flotante en Cayo Piedra. Fíjense, se me acaba el tiempo en este segmento, pero lo invito para mañana para poder terminar la entrevista con Popeye. Muchísimas gracias. No, encantado, un placer. A usted, bienvenido mañana. Okay. No se vayan. Bueno, Fidel y Raúl Castro recibían dinero de Pablo Escobar, en directo, con pocos intermediarios. Eso es lo que dice Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar. Nunca antes nadie lo había dicho tan claro ni con tanto conocimiento de causa. Desde los 70 muchos lo han venido diciendo, pero nadie ha podido comprobarlo, que los hermanos Castro estuvieron involucrados en el narcotráfico. Hoy un alto oficial de la escolta de Fidel Castro está con nosotros. Se llama el teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez. Era un hombre de extrema confianza de Fidel, a tal punto que le llevaba el diario personal de Fidel Castro. Y Sánchez dice que él sí oyó hablar del tema del narcotráfico. Pero antes vamos a escuchar a Popeye para que usted vea lo que Popeye dice. Cuénteme de Cuba, fíjese. Lo de Cuba yo lo conozco muy bien, porque yo estuve en Cayo Hueso. Nosotros encaletamos la cocaína que entraba de Cuba a Cayo Hueso, la encaletamos en Kendall, en Hialeah, en Boca Ratón, que usted sabe que en Boca Ratón pues, es el barrio de los ricos de Miami. Sí. Conocemos los emisarios de Cuba, el Cocodrilo, y yo estaba ahí. ¿Y quiénes eran los emisarios que venían de Cuba? Eran dos muchachos que nosotros los conocíamos nosotros le habíamos conseguido papeles como costeños, ellos tenían papeles colombianos para poderse mover dentro de Colombia. Okay. Porque ellos tenían acento costeño y la persona aquí de la costa era un poquito parecido al cubano. A esta persona que usted tiene sentada al frente, Popeye, John Jairo Velázquez Vázquez, era de extrema confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria. En el año 1988, Pablo Emilio Escobar Gaviria me entrega una carta a mí. Yo andaba con otros papeles ya, yo estaba lo que llamamos con cédula falsa, enchapado. Me entrega una carta de este grosor para Raúl y Fidel Castro. Okay. Esa carta, ¿a quién tengo que entregársela yo? Tengo que ir a México. En el aeropuerto de México se coordina por intermedio de un emisario del patrón para que me espere el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el mismo de 100 años de soledad. Ahí me espera el Nobel, inclusive la policía del aeropuerto no me dejan ni requisar ni nada, me reciben en la escalerilla del avión y ellos mismos me recogen mi equipaje, yo voy y le entrego la carta al Nobel de Literatura. ¿Esa carta para quién es? Para Raúl y Fidel Castro. De parte de Pablo. De parte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el mismo Pablo que hemos hablado toda la tarde en el día de hoy. Esa carta era para volver la relación directa porque yo fui muy amigo del Cocodrilo de Jorge Avendaño que estuvo dentro de Cuba, manejando la operación en Cuba.
¿Quién es Jorge Avendaño? Jorge Avendaño era el enviado de Pablo Emilio Escobar Gaviria a la isla de Cuba. ¿Y con quién hablaba Avendaño? Realmente hablaba directamente con Raúl Castro y Raúl hablaba con su hermano Fidel. ¿Y cómo usted sabe que Avendaño, que era el emisario de Pablo, hablaba con Raúl? ¿Cómo usted lo sabe? Porque era una operación directa entre Pablo, Raúl y Fidel, de ahí no se podía salir. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque es usted es una de las pocas personas que queda viva, que sabe la relación entre Cuba y Pablo. Como yo estuve en Cayo Huesa recibiendo la cocaína, después cuando yo regreso a Colombia, yo era muy amigo del Cocodrilo, y el Cocodrilo me pregunta a mí qué problemas hubo en Cayo Hueso, porque como ellos tuvieron un problema delicado a raíz cuando ya las autoridades norteamericanas descubren la cocaína, y yo hablo con el Cocodrilo me dice a mí de que él habla directamente con Raúl, porque Raúl era el jefe del ejército y era el que proveía la gasolina, recibía las aeronaves que llegaban de México y habían unos vuelos que eran de Colombia. Usted me dice a mí que el emisario de Pablo Escobar hablaba directamente con Raúl Castro. Raúl Castro. ¿Se lo dijo a usted? Me lo dijo a mí y yo lo oí en reuniones cuando estaban con el patrón, porque eso se hablaba. ¿Qué oí en reuniones? En las reuniones y cuando venían los emisarios de Cuba, hablaban el patrón. Entonces usted nunca oyó hablar del general Ochoa. No, solo hablaban de Raúl y Fidel, era lo que se hablaba ahí. El general Ochoa lo manejaba era Raúl, que ese era el puente para ellos manejarlo. Pero el que proveía, el que ordenaba proveer el combustible para las aeronaves que llegaban de Colombia y de México era Raúl. ¿Cómo usted lo sabe? Porque me lo contaba el Cocodrilo a mí. ¿Y el Cocodrilo quién era otra vez? El Cocodrilo era el enviado de Pablo Emilio Escobar Gaviria a la isla de Cuba a hablar directamente con Raúl y con Fidel. Ellos proveían el combustible para las lanchas rápidas entre Cuba y Cayo Hueso. ¿Dónde está el Cocodrilo ahora? El Cocodrilo está muerto. El Cocodrilo muere en Costa Rica. Pero después de que él estuvo preso y salió en libertad y muere en Costa Rica. ¿Y quiénes eran los emisarios que usted dice que usted estuvo con los emisarios cubanos, con Gacha, con Pablo y usted? ¿Quiénes eran? ¿Usted se acuerda? Son dos. ¿Cómo lucían? Tenían tipo de costeños como ribereños de la costa aquí del mar, como en Colombia, como barranquilleros. Eran unos muchachos de unos 28, 32 años de edad. ¿Cuál era? ¿Por qué había tanto contacto entre Pablo Escobar y Raúl y Fidel? Porque Pablo Escobar era una mente privilegiada. Lo que están haciendo los narcos hoy en el año 2012, Pablo Escobar lo pensó en el año 1988, que era que los rusos le prestaran volver a recomponer el narcotráfico, porque ese narcotráfico nace en el año 84, viene desde Panamá, Nicaragua, Cuba. Ok, y entonces dígame lo que Pablo le dice a usted. Pablo dice, según usted dice en el libro, que decía Pablo que hacer negocios con Raúl Castro era muy bueno porque Raúl era un hombre serio y emprendedor. Emprendedor. ¿Qué se trataba de ello? Se trataba de apoyar la revolución cubana y de entrar la droga directamente a Miami, porque cuando se entra la droga por México, la droga llega a Los Ángeles y en Los Ángeles vale 11.000, en esa época valía $11.000 un kilo de cocaína y en Miami vale $16.000. Y también se trata, la ruta es costosa porque tienen que ver los mexicanos, claro. Pero el patrón mandaba por un lado y por el otro, porque también hay vuelos desde Colombia que llegan directamente a Cuba, pero ¿cuál era la cosa que el patrón buscaba con Raúl? El patrón buscaba que Raúl le consiguiera los similares a los Sting, los Tierra Aires. Claro, pero quedémonos nuevamente en la relación entre Pablo y Raúl. ¿Cómo a usted le consta? Porque el gobierno cubano ha dicho muchas veces que el autor de todo el narcotráfico era el general Ochoa y que por eso terminó en el paredón. ¿Cómo a usted le consta que Raúl hablaba con Pablo? Yo nunca oía al patrón hablando de general Ochoa, siempre hablaban de Raúl y Fidel. Y cuando venían los emisarios eran de parte de Raúl y Fidel. Y no creo que hayan dos Raúl y dos Fidel Castro